Rompes mi cable y te vendo, ¿sí? ¿Qué harías si te dijera que ya existe un cubo inteligente que es prácticamente igual al mejor 3x3 del mundo? Si a alguien le diéramos un 3x3 normal, gama alta, y a la vez el cubo inteligente que veremos hoy, créeme, sería casi imposible notar la diferencia. También veremos otras dos joyas, un 3x3 que podría ser la mejor alternativa para muchos y el timer más avanzado del mundo. Comencemos con un cubo inteligente. Los cubos inteligentes no salieron hace mucho. Si no sabes a qué me refiero con cubo inteligente, bueno, son cubos que se conectan a tu celular o tablet, se conectan a cierta aplicación y automáticamente te generan una mezcla. Mientras tú resuelves el cubo, la aplicación puede analizar tu resolución, te indica el tiempo en que lo resolviste y todo esto sin requerir un timer, un cronómetro físico. Incluso algunas aplicaciones te indican qué método estás usando y cuánto tardaste en cada paso. Desde que salieron al mercado, estos cubos sorprendieron, ya que era muy raro ver un 3x3 común con un mecanismo interno electrónico. Sin embargo, aunque sí son piezas interesantes, tanto para coleccionar como para personas que van sobre todo comenzando en el speedcubing o que van en un nivel intermedio, ya que toda la información que te dan estos cubos en esos niveles pues te puede ayudar mucho, debemos aceptar que ningún cubo inteligente ha sido muy sobresaliente. Muchos cubos inteligentes son buenos, pero no hay ninguno que se mueva como un 3x3 común gama alta, o sea, un cubo 3x3 clásico, pero de la mejor calidad. Sí pueden ser cubos rápidos, pero por lo regular son muy pesados, o el corte de esquina es muy poco, debido a que el mecanismo interno abarca gran parte del cubo. Pues, ¿qué harías si te dijera que GAN ha sacado un cubo inteligente que si no fuera porque tiene estos pequeños puntos, prácticamente no notaríamos que es un cubo inteligente? Así es, GAN acaba de sacar el GAN 12 UI, el GAN 12 UI, y no es por ultra instinto. ¿Y por qué GAN 12? Bueno, este cubo inteligente se mueve prácticamente igual al GAN 12, uno de los 3x3 más aclamados actualmente, incluso aunque ya existe el GAN 13. El GAN 12 UI viene en esta caja. Es un poco grande, pero es que viene lo siguiente. Viene esta cajita blanca, la cual contiene diferentes cosas. Esto ya es algo clásico de GAN, que contenga diferentes aditamentos. Aguántame, Gus. En esta cajita podemos ver una bolsa clásica de GAN, un panfleto para armar el cubo y que tiene algunos algoritmos avanzados, un panfleto para mostrar cómo se usa el cubo inteligente, cómo se conecta al celular, cómo se puede conectar incluso al timer nuevo de GAN, que ya veremos en un momento más, y también contiene la base donde se carga el cubo, al igual que el cable que se puede conectar directamente a la computadora o si tienes un adaptador directo a la corriente, e incluye imanes que se pueden intercambiar en las esquinas. Contiene todos estos imanes y vienen dentro de esta cajita blanca, y por supuesto contiene el hermoso cubo, el cual, como pueden darse cuenta, viene barnizado. Este estilo como barnizado que hace que tengas un mejor agarre, como se dan cuenta, es muy similar a un GAN 12, solamente cambia un poco por los puntos que van en la base del cubo y también por los puntos de cada centro, pero realmente no son ni incómodos ni nada por el estilo. Aquí están viendo el tamaño de este cubo. Es un tamaño muy adecuado para un 3x3 de velocidad y ese es el precio estimado, aunque puede variar un poco por tiendas. Aquí están viendo también el peso y realmente este peso me sorprendió, pues a comparación de otros cubos inteligentes es un peso muy bueno. Créeme, se siente como un 3x3 no inteligente. Pues ya lo vimos, chicos y chicas, este cubo es una joya y créanme, no les miento cuando les digo que gira casi igual que un GAN 12. Gus, no alcanzan a ver, pero Gus acaba de subir, de hecho posiblemente aquí vean su colita. Ah, se quiere ver un bichito. Ok, tienes permiso para subirte, Gus. Este cubo, ya que es inteligente, se puede conectar a la aplicación de GAN, Cube Station, la cual ya hemos visto antes. Descargas la aplicación, pones la opción de conectar el cubo, eliges la opción de competir o practicar y automáticamente ya puedes comenzar a hacer el cubo. Aquí estás viendo unos solves de Mati Hiroto usando el GAN 12 UI. No es fácil sacar un 3, así que en verdad puedo notar lo sorprendido que estaba Mati cuando probó este cubo. Este cubo, recordemos, va con la base y así ya no tienes que preocuparte por alguna vez cambiar la pila interna, como ocurrió en el pasado con otros cubos de GAN. Así que sí, prácticamente ya se pueden usar cubos inteligentes en su máximo potencial, como si fuera un cubo de speed gama alta. No dudo que en el futuro, GAN u otras marcas saquen cubos inteligentes aún mejores, pero mientras tanto el GAN 12 UI es una mejor opción. Si no le vas a dar mucho uso, pues tal vez no sea tan buena idea, pero depende de ti. Hace algunos meses, GAN sacó a la venta el GAN 13 Maglev, para muchos uno de los mejores 3x3 actualmente. Este cubo venía en plástico barnizado por $88, en plástico matizado, es decir, sin esta sensación barnizada, por $77, y ambas versiones traían sistema Maglev, el cual ya es común en los cubos gama alta y puede ayudar a que tenga el cubo un giro ligeramente más rápido, mejorar el corte de esquina, entre otros pequeños aspectos. También traía un núcleo imantado, esquinas y aristas imantadas, tanto en la parte interna como en estas partes que pueden ver en este momento. También traía imanes ajustables, esto para decidir la fuerza de los imanes, y por último, este era el ajuste del núcleo, un ajuste que se podía modificar con una pieza que incluye el cubo. Bueno, este es ese cubo y ahora sacaron el GAN 13 Maglev FX. Incluye prácticamente todos estos aspectos, excepto los imanes ajustables. Aún tiene el sistema Maglev, el núcleo imantado, las esquinas y aristas imantadas y el mismo sistema de ajuste. El plástico es matizado, sin embargo tal vez en el futuro saquen una versión barnizada. La caja es de la siguiente manera, es muy similar a la del GAN 13 Maglev, pero esta vez la caja se abre así, y no a lo largo como en la caja del GAN 13 clásico. Incluye casi lo mismo que la versión clásica, un par de bolsas de GAN para poner ahí el cubo, dos panfletos, uno para resolver el cubo y otro que enseña cómo funciona el sistema de los cubos de GAN 13, una tarjeta con un código QR a un tutorial de cómo armar el cubo, esta cajita blanca imantada donde viene el cubo, una llave para ajustar una llave para el ajuste y bueno, obviamente el cubo. Lo único
único que este cubo no trae, a diferencia del GAN 13 Maglev clásico, es la tarjetita de colección que están viendo en este momento. Por lo tanto, la única diferencia entre estos dos cubos, el Maglev clásico y el GAN 13 Maglev FX, es que este no tiene imanes ajustables y no trae tampoco la tarjetita de colección, pero si hablamos de lo más importante del cubo, lo único que no tiene son imanes ajustables. Esto no afecta demasiado, a mi parecer, pues el giro sigue siendo muy bueno. Los imanes se sienten fuertes, pero tampoco son incómodos. Creo que podrías acostumbrarte fácilmente. Yo diría que son como un nivel medio alto. Sin embargo, de todas maneras, puedes ajustar aquí cada parte del núcleo para que no sientas el cubo tan apretado o tan flojo. Este cubo viene en plástico matizado, mide 56 milímetros por lado, pesa 65 gramos, 6 gramos menos que la versión clásica y tiene un costo de $66, aproximadamente $20 menos que la versión clásica. Así es, la versión clásica barnizada cuesta 88, la matizada aproximadamente unos 80 o 77 y la versión de ahorita, la FX, aproximadamente 66. La verdad no es un precio extremadamente distinto, pero al final es una diferencia que puede ser remarcable, lo cual lo hace un poco más accesible. Pues si estás entre la versión clásica o esta versión y no te interesa mucho el ajuste de imanes, pues ya te ahorraste unos 10 o $20. Como les digo, el giro y el corte de esquina es prácticamente igual al del GAN 13 clásico. Vamos a verlo. En conclusión, chicos y chicas, el GAN 13 Maglev FX es un gran cubo, en el cual prevalecen las características principales del GAN 13 clásico. Me gustó mucho este cubo, tanto así que de hecho salieron varios tiempos buenos y no me costó mucho trabajo adaptarme. Es un cubo muy ligero y que una vez que lo has usado un poco, se vuelve muy cómodo para practicar. Si te gustan los cubos de GAN, esta es una buena opción. Sin embargo, hay que ser 100% honestos. Tal vez este cubo no era 100% necesario lanzarlo, ya que hay muchas versiones del GAN 11, del GAN 12, ya hay algunas del GAN 13. Añadir un cubo más por una diferencia que no es tan grande es extraño. Se me haría más lógico si lanzaran un cubo a la venta que fuera la mitad de costoso que el GAN 13 clásico. Pero como les digo, a fin de cuentas, pues dependiendo de lo que tú quieras gastar, de lo que tú busques en un cubo o no, puede que esos 20 o $10 pues hagan mucha diferencia. Sin embargo, chicos y chicas, GAN ya me comentó que está por sacar cubos gama media alta. ¿Quién sabe cómo sean estos cubos? Pon en los comentarios, yo quiero ese Swift Block y si GAN nos manda algunos de ellos, los sortearemos aquí en el canal. Solamente a la gente que comente. Sin embargo, bueno, a fin de cuentas hay muchos 3x3 tanto para la versión GAN 11, GAN 12, GAN 13. Ahora tal vez sea más complicado decidir cuál quieres, pero es un gran 3x3. Huele a menta. Vamos ahora con otra reciente y hermosa creación de GAN, el GAN Halo Timer. Sí, Halo como el videojuego. Hace un tiempo GAN lanzó a la venta el GAN Smart Timer, un timer que a mucha gente le gustó por su diseño, su calidad, por ser compatible con los cubos inteligentes de GAN y con la aplicación de GAN, por conectarse por medio de un cable a la computadora y por poder guardar promedios de 5, algo nuevo para cualquier timer. Sin embargo, tenía uno que otro fallo. Bueno, este es un nuevo timer, un timer con algunas mejoras y algunas cosas nuevas, y también con un nuevo diseño. Aquí podemos ver la caja. La caja me gusta mucho, pues tiene en esta parte el diseño del timer en tamaño real, algo que GAN suele hacer en algunos de sus cubos para indicar que ese es el tamaño de su producto. Una vez que abrimos la caja, podemos ver el timer con esta protección y una pequeña caja blanca. Una vez que sacamos el timer, vemos esta maravilla. Este timer viene en color blanco con azul, es la versión clásica. Sin embargo, en algunos sitios de internet se puede conseguir otra versión morada, que me recuerda mucho al GAN Mirror. Este timer se siente más compacto que la versión anterior y también más compacto que otros timers de otras marcas. En la parte central tiene el botón de encendido y algo que me gusta mucho es que prende en la parte donde ponemos las manos. Así es, ya hay timers RGB. Al poner tus dos manos podemos ver cómo se enciende. Este timer tiene varios patrones de luz que tú puedes ir cambiando. Para eso pones tu mano derecha en el timer, presionas el botón y puedes ir decidiendo qué patrón usar. También puedes decidir quitar esta luz, pero a mi parecer esto hace lucir mucho al timer. Para saber cuál es tu promedio, tu ABG de 5, solo debes ir presionando este botón y así te irá mostrando tus últimos 5 tiempos y después el promedio. Puedes también ver la hora, la fecha, cuánta batería tienes, la cual dura en promedio unas 42 horas. Puedes almacenar hasta 10.000 tiempos en este timer y después puedes pasarlos a la aplicación de Cube Station, la aplicación de GAN. Y al igual que el timer anterior de GAN, puedes usarlo para practicar con la aplicación y ahí puedes ir guardando tus tiempos y llevar un análisis de cómo vas mejorando, tu promedio y otros datos. Algo que pasaba mucho en torneos, chicos y chicas, es que al competir, muchas veces cuando la gente paraba su timer, sin querer presionaban el botón de reinicio y se reiniciaba el tiempo. Esto le costó a mucha gente tiempos buenos e incluso le costó a Shin Hyuk Nam la final del Mundial 2017. Bueno, GAN ha corregido este error y cada vez que paras tu tiempo tienes que esperarte unos 2 segundos para poder reiniciarlo. Por ejemplo, aquí paro el tiempo. aquí paro el tiempo y no puedo iniciarlo hasta un rato después. Este timer incluye también esta caja blanca donde viene el cable para conectarlo a la computadora y también tiene este instructivo que indica cómo usar el timer. Aquí estás viendo algunos solves con el GAN FX y el GAN Halo Timer. Personalmente suelo usar más un timer directamente que está en la computadora, alguna aplicación, algún programa, pero si usas un timer o te llama mucho la atención comprar uno, definitivamente este timer puede ser buena opción e incluso puede servirte para el setup, ya que luciría mucho y a fin de cuentas es un timer que no es tan grande y es ligero, así que puedes llevarlo a donde sea. Este timer me gustó mucho, chicos y chicas, por todo lo que tiene, pero sobre todo por ese error corregido de que paras el timer y hasta después de un rato se puede reiniciar. Creo que muchas marcas que hacen timers pueden tomar esta idea y copiarla, digo, inspirarse en ella, para que la gente cuando practique o para cuando se hagan torneos ya no suceda esto. Así que sí, es un buen timer. Pronto haremos un video comparando todos los timers que existen, tanto de GAN como de otras marcas, pero deja tu like si quieres ver ese versus. Chicos y chicas, muchas gracias por ver. Espero que este video les haya gustado. En la descripción les dejo algunas reviews que les pueden gustar. También aquí en la parte de arriba se las dejo. Recuerden que pueden ser miembros del canal. Es un gran apoyo. Tienen beneficios como emojis e insignias exclusivas, videos exclusivos, streams exclusivos y sorteos de cubos gama alta cada inicio de mes. Recuerden que pueden unirse a Nación JS y a Discord, las comunidades de speedcubing más grandes de habla hispana del mundo. Y aquí están mis redes por si quieren seguirme. Ahí estoy muy activo todos los días y de repente en una que otra hacemos algún sorteo sorpresa. Muchas gracias. Sigan cubeando.
Poner duración de pila. Shh, Gus, Gus.